Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este simposio de Microbiome MX. Y es un gusto estar por aquí. Muchas gracias a Esperanza y a Luis que organizaron esto. Les mando saludos y espero que estén muy bien. Vamos a empezar. Les voy a platicar del artículo que acabamos de publicar hace menos de un mes en Frontiers in Microbiology, donde nos dedicamos a probar un modelo de colonización de microbioma en las plantas, en las raíces en particular. Este modelo se llama el modelo de dos pasos y es un trabajo que hice con estos estudiantes y mis colaboradores. Es un trabajo súper bonito y sobre todo es el trabajo de la tesis doctoral de Hugo Barajas, que está por graduarse, esperemos que este mismo año, y ya está disponible para postdoc. Entonces, si quieren alguien que tenga una buena combinación entre laboratorio, bioinformática y análisis, Hugo está a disposición para todos. Y sin más, los protagonistas en el microbioma de la raíz juegan una cantidad de factores abióticos como el pH, el tipo de suelo, los nutrientes, la humedad y características generales de la planta como la celulosa son señales generales para cualquier tipo de bacteria, aunque la microbiota que vive muy íntimamente ligada a la raíz, la que sería en la rizósfera, que es esta zona que se ve café, que es apenas unos pocos milímetros de la raíz, y la endósfera, que es vivir dentro de la planta, son microorganismos que son seleccionados por el genotipo del hospedero. Entonces esto es importante y gracias al estudio en distintas plantas modelo, en este mismo artículo del grupo de Paul Scholz vieron que el modelo de dos pasos de la selección del microbioma de raíz fue propuesto y es un modelo que fue propuesto con datos de un montón de plantas cultivables, Arabidopsis, y sobre todo en Arabidopsis se usaron cientos de plantas en dos suelos, en estudios independientes, son cientos de plantas de Arabidopsis, pero en dos tipos de suelos en cada estudio, y gracias a esto pudieron ver que en general los factores edáficos, la composición del suelo, esas características abióticas, los nutrientes, son el primer factor de selección de diversidad microbiana que hay ahí, con 10 a la 9 células por gramo de suelo estimado, y en colores se ve la diversidad de los distintos filabacterianos que son filtrados en un primer paso en el reconocimiento de estas bacterias por señales generales de la planta, como podría ser la celulosa. Y un segundo paso son las que pueden vivir íntimamente ligadas a las plantas y son filtradas por el genotipo del hospedero debido a la liberación de fenólicos, que son genotipo específico de la planta, que son reconocidos por bacterias que saben interaccionar con plantas, ya sea para bien o para mal, y se da el siguiente filtro, que sería el genotipo del hospedero, ¿no? Entonces, esto se nos hizo súper interesante y debido al poder de estructuración general del microbioma por el suelo. Una pregunta que nos hicimos con este proyecto fue, pero ¿por qué solo en dos tipos de suelos? O sea, es muy claro que sí, pero solo dos tipos de suelos. Y me voy a permitir ser como muy biólogo, pero México y su mega biodiversidad está muy sustentada en toda la geología, y la geología y la orografía y todo esto nos da lugares a que México tengamos una diversidad brutal de tipos de suelos. Entonces lo que hicimos fue seleccionar 16 localidades con 8 tipos mayores de suelos que están distribuidos como se muestran aquí en el mapa, y gracias a esto pudimos tener un inventario de distintos tipos de suelos. Lo que nos interesaba era tener localidades contrastantes. Por ejemplo, las localidades contrastantes fueron desde el altiplano de México hasta el nivel del mar, ¿no? Nuestro diseño nos aseguraba tener muestras de distintos suelos representativos de México. El suelo, en el lugar colectamos el suelo y las plantas que crecían sobre ese suelo, que les vamos a llamar plantas ruderales aquí. Y entonces ese suelo nos lo llevamos de vuelta al laboratorio y luego nos llevamos al invernadero. Y en el invernadero hicimos un experimento de jardín común. Un experimento de jardín común es básicamente eliminar variables climáticas locales, principalmente agua, radiación, efectos latitudinales, altitudinales, y en nuestro caso también decidimos eliminar la varianza en el genotipo. Y entonces lo que hicimos fue que en este experimento que hicimos en el invernadero, los suelos
fueron colectados en cada localidad. Las raíces de las plantas que crecían en esos suelos in situ fueron inmediatamente congeladas en nitrógeno, nos la trajimos al laboratorio y extraímos los microbios que estaban en la rizósfera pegados a la raíz y los de endósfera de la raíz. Eh, y estas plantas ruderales pues no tienen ningún tipo de manejo agronómico. Hicimos 106 bibliotecas de amplicones, en general describimos 271,000 lotus para bacterias que vivían en los suelos de forma local. Ese mismo suelo se usó como sustrato para crecer plantas de tomate y también tenemos en el invernadero, teníamos plantas controles. Y entonces, ¿para qué teníamos los controles? Teníamos como la hipótesis de que los suelos controles, que eran nada más que les poníamos riego y que estaban en la misma plancha donde estaban las demás plantas, que se iban a reactivar. La actividad biológica de estos suelos se iba a reactivar. Las bacterias que viven en los suelos, uno se las imagina como que si estuvieran creciendo, ¿no? Y esta cosa del crecimiento exponencial es realmente una ficción. Las bacterias todo el tiempo están muriéndose de hambre allá afuera y tienen resistencias como quistes, esporas, etcétera, que te permiten aguantar estos maltratos ambientales. La proliferación de estos microbios cuando uno agrega agua es algo esperado. Entonces lo que esperábamos es que las plantas de tomate y la rizósfera pudieran tener un poquito más de diversidad que el suelo inicial. Aunque el modelo de 2 pasos te dice el suelo inicial es lo que más tiene, pero nosotros dijimos podría pasar eso. Entonces esta es como la idea general de lo que hicimos y en algunos de estos casos también hicimos secuenciación metagenómica total. Tenemos varios metagenomas de distintas cosas, como los suelos, los rizósferas de las ruderales y las rizósferas de los tomates. Y queríamos comparar también todo el potencial metabólico. ¿A qué me refiero con ruderales? Son este tipo de plantas, ¿no? Tenemos de estas familias pastos, que son las Poaceae, Lamiaceae, Fabaceae y todas estas que mostramos, las Asteraceae, son como una compuesta, como sería el girasol, y la diversidad de genotipos que tenemos ahí es bárbara. En realidad esta filogenia la obtuvimos a partir de los datos de cuando sacamos el DNA metagenómico, extrajimos también el DNA de las plantas para ver esta diversidad de hospederos de plantas ruderales. Con tomate, ¿a qué demonios me refiero? Pues a ¿no? Todos lo conocemos el tomate. En el norte le decimos tomate nada más, y usamos tomate cereza, tomate cherry, que aquí les estoy enseñando, que es lo más parecido a una forma silvestre de tomate y lo están contrastando contra un tomate que se ha domesticado y que se ha seleccionado para mayor biomasa, mayor tamaño y el mejoramiento genético es a donde nos ha llevado, ¿no? Y en mi estado, no sé, yo creo que es como súper importante porque las placas de los carros eran así, de este estilo en algún punto. Cuando crecimos las plantas en estos sustratos, medimos nitrógeno, fósforo, pH, aridez, retención de agua, capacidad de campo de las macetas, etcétera. Y entonces fue muy divertido evaluar, por ejemplo, que las plantas que mejor se desarrollaron consumieron nitrógeno, pero también vimos que estas plantas estaban, y este suelo que le pusimos agua por sí solito aumentó el contenido de nitrógeno. Entonces, directamente con el agua ya se estaba activando la fijación de nitrógeno en esta comunidad del suelo y de las raíces. Otro mensaje importante de aquí es que encontramos como configuraciones particulares de microbiomas que favorecen un crecimiento muchísimo mayor, ¿no? Entonces esto también nos lleva como para decir, estas comunidades podrían asociarse y formar un biofertilizante. Ahora, a lo que estábamos. El, el, el modelo de 2 pasos no se cumple en las plantas ruderales, ¿no? Entonces el modelo de 2 pasos no se cumple para nada en las plantas ruderales y les explico. El modelo se hizo pensando la diversidad se puede medir y en este caso usaron el índice de diversidad de Shannon que mide entropía, mide la diversidad. Esta escala es logarítmica, entonces los cambios son mucho más grandes de lo que aparecen aquí. Y el tomate, por ejemplo, que está aquí, sí sigue el modelo de los 2 pasos, donde el suelo es lo más diverso, que es lo que se muestra aquí. Posteriormente, lo que está en la rizósfera es menos diverso la mediana con respecto a lo que hay en el suelo y lo que está hacia la endósfera, lo que llega a penetrar es menos diverso todavía. Entonces el tomate es una planta que junto con Arabidopsis, junto con el arroz, junto con otras plantas, siguen el modelo de 2 pasos. La sorpresa que nos llevamos, que fue como muy, muy, muy llamativo, es que las plantas ruderales que tengo aquí arriba en verde
son obviamente muchísimo más diversas que el mismo suelo de origen. Y esto, cuando vimos los datos al inicio, nos asustó un poco, porque lo primero que hicimos fue desconfiar de algo hicimos mal, ¿no? O sea, se nos ha haber contaminado, quién sabe qué pasó, reanalizamos las cosas quién sabe cuántas veces, y el patrón era consistente. Entonces, y no era una contaminación de que tuviéramos muchísima abundancia de un solo microorganismo, de un solo grupo, sino que era como bastante diverso. Nos tranquilizamos ese año que estábamos haciendo los primeros cálculos, que salió este metaanálisis, ¿no? Donde pudieron ver que nuestros datos, pudimos ver nosotros que los datos estaban dentro de la normalidad. En ese sentido, alguien estaba reportando un metaanálisis de cuántos microbiomas en el 2017, donde veía que las rizósferas de planta, vean esto, eran un poco más diversas que los suelos, y aquí no necesariamente están conectadas. Entonces era así, ¿qué está pasando? O sea, el modelo de 2 pasos te dice es hacia abajo, ¿no? Y lo que esperábamos en realidad con el modelo de 2 pasos es que si nosotros hiciéramos un agrupamiento donde viéramos la diversidad de estas comunidades, y estas comunidades dijéramos qué tanto se parecen, esperaríamos que el suelo fuera un grupo externo a la rizósfera y a la endósfera. Esto sí se cumple el modelo de 2 pasos, ¿no? Y en realidad nunca habíamos visto un trabajo donde se usaban las plantas ruderales y el suelo local para cultivar una planta como de interés agronómico, una planta modelo, como lo es el tomate, como podría ser Arabidopsis, y ver qué demonios estaba pasando. Entonces, lo que les muestro aquí es un ordenamiento. Es un dendrograma, y este dendrograma lo que está midiendo son las distancias de unifrac pesadas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo diversidad filogenética y estamos viendo un peso con respecto a la frecuencia de cada uno de los componentes de estas comunidades. Y entonces este dendrograma lo dividimos en 3 grandes clados. Entonces el primer clado contiene mayoritariamente tomates. Este que está aquí lo pueden ver y tiene las plantas ruderales que están en verde. Y clado hermano a este grupo de las verdes están los suelos. Curiosamente, los jitomates, los tomates, están en el clado 1 totalmente alejados del resto. Y tenemos un clado 3 que es mixto. Ahorita lo voy a tocar. Cuando graficamos esta diversidad de Shannon sobre las muestras, como pueden ver aquí, el hotspot de diversidad en realidad son todas las plantas ruderales, que es lo que hemos estado viendo. Y en realidad las plantas de tomate, la mayoría, el 80 y tantos% de las muestras de tomate que tomamos están aquí en este clado, y se parecen más entre sí y tienen una distancia bastante grande con respecto a lo que sería el suelo de donde se deberían de equipar de las bacterias que colonizan sus raíces, ¿no? Y esto está saliendo, este es el patrón general. Entonces, cuando desglosamos esto y ponemos la composición de esta comunidad, esto está muy grande, están los fila, proteobacteria está desglosado, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en los tomates que están aquí en el clado 1, los bacteroidetes, que pueden verlos aquí, que están en este rojito, y las proteobacterias en general son lo más abundante. Pero cuando, y esto es significativamente diferencial, o sea, a nivel de filum ya tenemos diferencias de las plantas creciendo en el mismo suelo, las dos. Con nuestro tratamiento se movió un poco la composición, y esto sería muy parecido a la composición ya reportada de otros microbiomas de tomate. Pero las plantas ruderales, como era de esperarse, están dominadas por actinobacterias, que sería esta barra café que tienes aquí. Entonces hay diferencias a este nivel, y las dos tienen como el mismo conjunto, el mismo universo de bacterias para poderse colonizar al inicio. El genotipo del huésped, lo que nos está diciendo, determina la composición de la raíz, que es lo que podemos ver con esto, ¿no? O sea, el genotipo del tomate está teniendo un poder de selección brutal. El clado 3, del que no les he dicho nada, en realidad ahí esperábamos anomalías, era como un error, una prueba del concepto de este modelo de los 2 pasos. Aquí tenemos a los tomates, aquí tenemos a ruderales, aquí tenemos como a todo el clado de suelo, y en realidad arriba las excepciones no son ni suelos, en realidad es un sustrato donde lograron crecer plantas, y una es una zona de desechos mineros
y la otra es una zona de sucesión primaria temprana, que es una zona pedregosa, como tenemos aquí en Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, y una colonización temprana y una formación del suelo como muy, muy en primeras etapas. Entonces esperábamos como comportamientos así no muy tradicionales aquí. Ahora, el síndrome de domesticación podría explicar la baja diversidad en los tomates. Voy a tocar esto, por ejemplo, esta es la diversidad de tomates y cómo se ha visto el ancestro, que son como pequeñitos a la biomasa que tenemos a lo que conocemos todos como un tomate. Tenemos 271.940 otus y lo que están viendo aquí en el diagrama de Venn son el número de géneros que tenemos en cada uno de estos grupos. Si se fijan, los tomates tienen muy poquitos géneros que son reclutados por sí solitos, que sean únicos. La gran parte de la diversidad de los jitomates en realidad se explica a partir de los suelos originales y de su intersección con lo que logran captar del suelo las plantas ruderales, y esta es una fuente importante, ¿no? Que estos serían otros de planta, estos serían compartidos con el suelo, pero la cantidad de únicos es apabullantemente menor. ¿Sí? Las plantas ruderales, como son comunidades de plantas, son como muchísimo más diversas y los suelos en realidad no tienen como mucha diversidad propia, ¿no? Entonces eso es como un poco divertido. Vamos a volver a esto un poquito más adelante. Con los genes codificantes aparentemente no hay diferencia si uno las evalúa a este nivel súper grande, ¿no? Que aquí estamos usando una clasificación de genes, pues todas respiran, todas tienen pared celular, todas tienen membrana, todas tienen polimerasas, pero en realidad incluso aquí vimos que en adquisición de hierro y en producción de pared y cápsula había diferencias significativas entre los tomates, las ruderales, los suelos, pero si usamos los genes a partir de los metagenomas que secuenciamos y veíamos esta cosa de diversidad, pero no con el 16S, sino con todos los genes codificantes para proteínas que pudimos encontrar en los metagenomas, teníamos una diversidad mucho más grande de lo que nos decían los 16S, y aquí en este caso el suelo sí tiene como la mayor cantidad de diversidad. Los tomates es menor, pero los que tienen mayor dispersión en todo esto son las plantas ruderales. Y entonces cuando uno analiza cómo se ve esto, en realidad si ven aquí las plantas ruderales y los suelos se parecen muchísimo. La distancia es como muy cortita y aquí están algunos vectores de fósforo, nitrógeno, carbono, etcétera, que están dividiendo eso, pero los tomates se cuecen aparte, están en este lado izquierdo de este análisis constreñido de coordenadas. Y por ejemplo, si trascendemos este uso de las proteínas como más a un nivel tan grande como lo que les acabo de enseñar, si agarramos todas las proteínas independientemente de lo que se pudo anotar, secuenciamos 50 gigas de información, tenemos 3.1 millones de genes codificantes para proteínas y solo logramos anotar 411.000, aunque ahí se incluyen las hipotéticas. Si comparamos todas las proteínas en común entre los tomates, por ejemplo, el número de genes únicos que hay en tomates es sensiblemente menor que el número de genes únicos en suelos y en plantas ruderales, ¿no? Aquí en azul es la cantidad de proteínas que se pudieron anotar, ¿no? Y esta información nos sirve como para decir, ok, en realidad hay muchos menos genes únicos que estén asociados de las bacterias que colonizan las raíces de los tomates, mucho menos que las ruderales y mucho menos que los suelos. ¿Qué está pasando? Si volvemos a jugar diagramas de Venn y agarramos a todos los tomates que teníamos, veamos que en realidad la intersección, aunque tengamos tipos de suelos súper distintos, es muchísimo mayor. O sea, tenemos 2.762 proteínas predichas que se comparten en todos los suelos que muestremos, mientras que si hacemos ese mismo ejercicio con los suelos y con las plantas ruderales, la intersección es poca. Entonces aquí en este 2.762 estamos viendo todo el efecto de selección por parte del tomate, ¿no? O sea, es brutal. Pudimos hacer comparaciones estadísticas donde tuvimos los genes diferenciales que estaban mayormente representados en los metagenomas de ruderales contra suelo, contra tomate, y en el artículo presentamos como un modelo de estos genes que se encontraron como sobrerepresentados, ¿no? Entonces tenemos estas 2.762 proteínas que están conservadas en todo. Y aquí les estoy mostrando algunas de las estrategias que encontramos como ubicuas y seleccionadas por los tomates con respecto a sus habitantes microbianos, ¿no? O sea, encontramos
una dependencia brutal por el hierro. Encontramos formas de almacenar nitrógeno para aguantar las malas épocas como la cianoficina y una serie de estrategias de movilidad y de quimiotaxis que pueden ayudar a todo esto. Entonces, también encontramos una lista de especies como importantes para toda esta interacción, como esfingomonas, es lo más representado en ruderales. Otaeguangia coerensis es un bacteroidetes que originalmente fue aislado de arena marina, que es de lo más representativo del tomate. Flavobacterium terra, Nistella vici, Criosionella serpens son cosas que están muy asociadas al tomate. Y también en este estudio, yo pienso que es el estudio a nivel metagenómico a esta escala, pienso que es el único que se ha hecho en México, y descubrimos que Solirubobacter es la actinobacteria más abundante en todos los suelos que muestramos, está por todos lados. Entonces habría que ver qué pasa. Ahora, ¿por qué hay más diversidad en los suelos, en las plantas ruderales que en los suelos? Lo que hipotetizamos y lo que pensamos es que en realidad las plantas ruderales están sin manejo agronómico, están allá afuera de forma salvaje, y en realidad sus raíces son un oasis de humedad, de nutrientes y esparcimiento para las bacterias que logran estar cerca de ahí, ¿no? Y entonces es lo que estamos pensando, cuando estás en la época de secas, muy probablemente tienes como muchísima más diversidad en estas zonas, porque las plantas están proviendo este nicho a todas las bacterias que tienes ahí. ¿Por qué el tomate tiene menos diversidad? El síndrome de domesticación aquí lo vemos con perros, por ejemplo. Se piensa que un síndrome de domesticación son las orejas agachadas en perro, que en general el síndrome de domesticación son alteraciones en la fisiología, la morfología, en nosotros la conducta, comparados contra los silvestres, ¿no? Y entonces llevamos 10.000 años domesticando cosas. Desde hace mucho estamos domesticando plantas y animales. El tomate es una cosa que hemos estado domesticando, ¿no? Aquí tiene una variedad que puede ser de hasta 1 kilo el tomate. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido como algunos asegúnes de la domesticación, como por ejemplo tienes esta cosa gigantesca, pero se han perdido muchos volátiles que le dan olor, que le dan sabor a estas cosas, y entonces eventualmente esto ha traído como estos problemas del síndrome de domesticación. O sea, tienes más biomasa pero pierdes cosas. Aunque ahorita hay unos proyectos fantásticos que van a usar CRISPR-Cas como para restaurar muchos de estos genes del sabor en nuestras variedades gigantes para que sean mucho más atractivas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Con este trabajo tenemos un conjunto de genes, un conjunto de bacterias que conocemos que podrían constituir el chasis microbiano de lo que sabe asociarse directamente a una planta de tomate. Y en este caso, por ejemplo, podemos tener la base de cuáles son los genes que en condiciones ambientales súper contrastantes siempre se están conservando en el tomate, y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Aquí tienen las posibilidades de manejo y programas de mejoramiento con esta información son muy prometedoras. Puedes hacer cualquier cosa. Este es un carro antitransgénicos o de etiquetado de GMO, pero mi reflexión al respecto es que estamos en una época donde podemos jugar con estas comunidades y usar toda esta información para estrategias de mejoramiento vegetal que utilicen toda esta información a nivel de comunidad, no de cepas únicas, sino que tienes que tener todas estas interacciones ahí. Y fraseando a Feynman, pues así le digo a esta gente, lo que no puedes construir, no lo puedes entender. Y entonces estamos bajo una cosa padrísima. Ahora bien, la diversidad es más alta en las ruderales. Se ha visto, gente como Martin Blaser, esta María Gloria Domínguez, han propuesto que estamos perdiendo microbios, estamos perdiendo bacterias por nuestros hábitos occidentales de vida, en el caso de los humanos. Pero, ¿qué tal que el síndrome de domesticación nos ha llevado a perder bacterias que las vuelven más competitivas en el ambiente a estas plantas ruderales que no necesitan a nadie que las cuide para sobrevivir? ¿Qué tal que apenas estamos descubriendo qué bacterias se perdieron en este proceso? Entonces, es lo que tenemos de este trabajo. Los invito a leer el artículo. Como cierre, los suelos son importantes, pero el genotipo de la planta en la estructuración del microbioma en la raíz lo es más. Se necesitan evaluar otras fuentes ambientales de dónde puede estar adquiriendo estas bacterias, de dónde se están perdiendo. Las plantas rurales dependen de esta estacionalidad, pero son oasis de
humedad, nutrimentos y las bacterias famélicas del suelo que están muriendo de hambre, y de ahí su mayor diversidad microbiana. Y los tomates tienen menor cantidad de proteínas totales, menor diversidad, y el modelo de 2 pasos podría ser en realidad un modelo que nos está hablando más de un síndrome de domesticación, ¿no? O sea, Arabidopsis en realidad no es una planta modelo por nada, ¿no? También ha pasado por este proceso. Les agradezco mucho su tiempo. Le doy agradecimiento a toda la gente del laboratorio, arriba a los estudiantes que hacen todo esto posible. Esto es la tesis doctoral de Hugo, y financiamiento a DEGAPA, a CONACYT de la 3T, de la 4T todavía no, y a nuestros colaboradores fantásticos con los que hemos podido hacer todo este trabajo. Les agradezco muchísimo todo, y espero que se encuentren con bien en esta pandemia y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Adiós.